sino la única doctrina que es del cielo para todos los terrenos. El apóstol San Juan, en su primera carta, habla, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque el que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Por esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Así que podemos ver 2000 años ya donde estas escrituras están ya en aquel tiempo en vigencia. El apóstol enseña desde su tiempo a nuestro tiempo de que hay espíritus, muchos, y hay que probarlos si son de Dios. Que hay espíritu de error y espíritu de verdad. Todo hay. Pero donde no hay error es cuando uno tiene principio. Cuando uno tiene principio, tiene una enseñanza de principio. No una doctrina de muchos años. No, eso no. Porque más años que todas las que están en vigencia es este escrito. Y ya comenzaba a ver el anticristo, el espíritu del anticristo. Entonces tenemos que analizar todo, porque está todo para que nosotros lo examinemos. No podemos examinarlo juzgando a quien nos parezca, como la gente acostumbra hacer. Nosotros no tenemos por qué juzgar a nadie. La palabra de Dios lo juzgará en el día postrero. Si erró, si está en la verdad, si ha obedecido a espíritu y por esa razón no puede o no ha querido escuchar bien a Dios y al Espíritu Santo que obra y enseña por la palabra. Así que tenemos que examinarlo todo por medio de la Escritura. La Escritura es apta para enseñar, apta para redarguir, apta para corregir y apta para instituir en justicia. Quiere decir que se puede fundar, como está fundado por los santos, en justicia. Quiero decir de que tenía que estar escrito, y eso al cumplirse se cumple por justicia. Eso es la justicia de Dios. Lo que uno
obedece porque está escrito. Si no está escrito, no es justicia de Dios. Ahí están los espíritus malos, de errores, del anticristo. Todo es así. Pero tenemos una salvedad en lo que yo leí. Que los que confiesan que es venido en carne, este es de Cristo. Y el que niega esto, hay religiones que no creen que Jesucristo va a venir visiblemente. Dice que estos tienen el espíritu del anticristo. Así que estamos examinando un poco para darnos cuenta que hay una acción, porque mucha gente está esperando al Señor Jesucristo que venga como le vieron ir. Los tales están creyendo con esa esperanza. Los tales creyeron que el Señor Jesucristo tomó carne y padeció y murió y resucitó y va a volver otra vez. Los otros ya no lo esperan así. Ya como muchos saben, que me escuchan, que hay doctrina que dice que ya vino en 1914 y en adelante. Estoy tratando de examinar los espíritus, si son de Dios, cuáles son, cuáles no son. Según la luz de la palabra que nos da a nosotros, no juzgamos. Ella es la que hace un razonamiento en la gente que está escuchando al pastor Aquiles. Lo que es, por ejemplo, disensión, que es oposición de pareceres, y cree que Jesucristo vuelve por él, pero está en oposición de pareceres. Tiene un espíritu de error. Puede ser corregido su error, y como estoy tratando de que la gente, por medio de examinar las cosas que son de Dios y las que no, entonces puede corregirlo la palabra y hacer lo que no hizo. Porque este espíritu de error, si continúa con divisiones y disensiones, no hereda el reino de Dios. Está ya determinado de que cuando venga el Señor, Él lamentará. Quiere decir que va a aceptar su error y resucitará para condenación, pena. Estoy tratando entonces de lo que leí, que ustedes puedan ir examinando los espíritus que son de Dios y los espíritus que no son de Dios, los que están errados y pueden ser corregidos para salvar su alma, porque el tiempo que resta es muy corto. Y trato de que ustedes, los que están en tales condiciones, tengan que obedecer a la palabra de Dios, porque ella los juzgará en el día postrero. Porque ustedes oyen y entienden, y que eso que entienden no está en la Escritura. Que esté bien como para esperar al Salvador cuando venga. El Salvador dejó por su sangre un respeto a la humanidad, que ninguno puede, por ejemplo, en lugar de Cristo y hacer otra cosa como la gente ha hecho. No, la sangre de Cristo ya queda en los corazones de nosotros, que nos ha redimido a todos. Si nos ha redimido a todos, es porque todos somos del Señor. Pero si el anticristo o el espíritu del anticristo nos ha dividido, nos ha hecho errar, la misma palabra nos tiene que llevar
a los principios, a lo demostrable. La doctrina de Cristo no admite separación. Fue hecha la doctrina o la iglesia o la colectividad o la corporación judía de lo que estaba así, como está la humanidad hoy, de lo que estaba separado y en disensión. Jesucristo tuvo que enfrentar a estos divisionistas muchas veces, y muchas veces lo tentaron y apuraban para agarrarlo en algo que estuviera mal, para juzgarlo antes de tiempo. No pudieron, hasta cuando no llegó su tiempo, y todo es así. Así que vemos también que la gente que tiene una doctrina opuesta, la Escritura dice que tal cosa no haga, y él la hace, o la mujer la hace, está opuesta, puede ser corregida y salvar su alma. Importándose que tal cosa dijo Dios, que no lo haga, que no la puede hacer y la está haciendo. Entonces tiene un espíritu de error que lo llevará a la condenación. Dios es sí y es no. O nos salvamos o no nos salvamos. Pero está en nosotros. Y también la gente que está con la gente que obra así en esa manera con doctrinas de hombre parecida a la de Dios, pero no es de Dios, por cuanto no obedece a Dios. Entonces la gente que está con esa gente, al escuchar estas razones, puede razonar también para ser salvo, para salir de esa doctrina de hombre, y no son de Dios, porque la de Dios le impide que tal cosa haga, e igual las personas lo hacen con una desfachatez increíble, burlándose de la palabra de Dios, burlándose del Espíritu Santo, no obedece nada, solamente pirincha al cielo y le parece que tiene el Espíritu Santo. Todo eso son el espíritu de error, el espíritu del anticristo que se opone a la regla de Dios. Los hombres que niegan que Jesucristo vendrá como le vieron ir. Pero todos los que estamos esperando, tenemos entonces que aceptar ser corregidos, todos, para esperar al Señor que viene. El Señor viene pronto, pero tenemos que dejar que la palabra nos corrija y que tengamos así, de esa manera, el mismo pensamiento, el mismo parecer y una doctrina sola, de un Dios solo, de un Jesucristo solo, de un Espíritu Santo solo, y un solo bautismo. Entender, como he estado aclarando algunos puntos principalísimos que arrojan luz para todos los que creen en Jesucristo, en su doctrina, y que tiene siempre, antes que haga algo, ya lo tiene determinado. Antes ya lo tiene determinado. Por ejemplo, cuando Israel en este caso estaba separado, habían dejado prácticamente las instrucciones que eran por la ley, y eran estos fariseos, creían en la resurrección, Dios, que no creían en la resurrección, herodianos que creían que Herodes era el Mesías, galileos, samaritanos,
que creían en el lugar que era el pozo de Jacob. Todo eso había en los días de que nuestro Señor Jesucristo comenzó a enseñar. También estaban los levíticos. ¿Y cómo los juntó a todos? ¿Cómo los pudo unir? Arrimándose para el lado de los fariseos y que todos los otros estuvieran de ese lado para juntarlos así, o de los saduceos, o de los herodianos. No usó ninguna secta de esa, sino que tomó 12 discípulos que están en la Escritura, y eso es entonces lo que él usó. El día de la Pascua los apartó, los instruyó y participó con él ese día. A estos discípulos les llamó su cuerpo. Un cuerpo es algo que no tiene brazo. Su cuerpo, el cuerpo de Cristo. Cristo dice que era la cabeza de ese cuerpo. La Escritura dice así. Ahora, los discípulos comenzaron a predicar a los judíos, todos los discípulos, para juntarlos con la doctrina de Jesucristo. Y entonces aquel cuerpo comenzó a tener brotes nuevos. Y los brotes que ese cuerpo, semejantemente a un árbol, que comenzó a tener, fue por la prédica de los discípulos. Los discípulos sacaban los fariseos, los saduceos, los herodianos, los samaritanos, los galileos, los levíticos. Todo se unía a los discípulos. Comenzó entonces esa gente a ser los miembros de aquel cuerpo, o figuradamente de un árbol, a tener gajos y a dar frutos. Y ahí fue la manera entonces que unió a todos. A todos unió y les dio un solo pensamiento y un solo parecer. De esto que yo estoy hablando así, está escrito todo el Nuevo Testamento. Todo. No hay divisiones, no hay disensiones, no hay herejía, no hay bando. Terminó Cristo con aquel cuerpo misterial, con todas aquellas cosas que haría. Lo mismo ahora, después que aquel tiempo que se hizo la Iglesia, después de haberla instituido para la unidad, entonces los gentiles, que somos nosotros, que tenemos 2000 años, comenzó también a hacerse como estaba Israel, católico, apostólico, romano, ortodoxos, todo lo que hay con diferencia y con doctrinas diferentes. Entonces Dios le prometió para los gentiles pueblo. Desde Moisés dijo en su pensamiento que iba a provocar a celo a aquel pueblo judío con un pueblo que no era pueblo. Y cuando llegó el tiempo que nosotros estamos escuchando al pastor Aquiles, el pastor Aquiles comenzó solo, un cuerpo también, sin brazo, pero un cuerpo. Y comenzó el pastor Aquiles, como aquellos discípulos, a enseñar la unidad. Hoy tiene muchos miembros el cuerpo, el pueblo santo. Así como fue para unir a los judíos la iglesia, es para unir a los gentiles el pueblo santo. Pueblo santo hoy no es una imaginación, es una realidad.
Y estoy tratando de comparar un tiempo y otro, semejanzas de divisiones de hombres carnales, alcanzando muchos puntos de espiritualidad, en este caso los judíos en la iglesia. Ustedes están alcanzando conocimiento, muchos puntos de espiritualidad en la institución Pueblo Santo. Mis amigos, la comparación es justa y verdadera. Dios la prometió para estos últimos días, que Él, por su voz, iba a ser la unidad. Con una palabra de amor y de verdad que no deja afuera a nadie. Todos tienen la opción de integrarse en el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Creo de todo corazón que una vez que este cuerpo, como quiera compararlo, como un árbol, o como el cuerpo místico que dejó el Señor, cuando comenzó, ambos pueblos no tenían miembros. Los manifiesta que no tenían miembros. Los miembros fueron los creyentes a medida que empezaron a entender. Fueron los creyentes. Ahora los creyentes son los miembros de ese cuerpo. En el caso de Ponto con el pastor Aquiles, una realidad. Si no fuera de Dios, no lo hubiese hecho, no lo pudiera expresar como son las cosas. Dios entonces, como ya lo ha hecho antes, y antes lo ha hecho para que nos demos cuenta, los que estamos escuchando, cómo fue hecho la unidad. Se las expresé. ¿Cómo será hecho la unidad? Buscará Dios la religión católica, los ortodoxos, los pentecostales, los bautistas, y hará que la humanidad, como empecé dando este ejemplo, se una a uno de estos, o Dios permitirá que Satanás se lo lleve a todos. ¿Entendieron en esta noche cómo Dios hizo la unidad? Y cómo va a ser la unidad en su pueblo, en el pueblo que Dios prometió para los gentiles, pueblo para su nombre, para provocar a celo al pueblo judío, que lo provocó también a Dios después que pasó el Mar Rojo. Dijo Dios que no levantará su ira hasta tanto no lleve a cabo sus pensamientos. Hoy el pueblo santo, que era un pensamiento cuando habló con Moisés, es una realidad. Está la puerta entonces para levantar al pueblo judío y darle bendición. El pueblo judío está a la puerta también cuando nosotros estamos terminando nuestro tiempo en el cumplimiento total. Y los invito entonces a orar a Dios por los necesitados. Oremos. Padre Todopoderoso, en el nombre de Jesús, te pido por las viudas, por los huérfanos, por los presos, por los enfermos, por los menesterosos y por los pobres, por todos los niños que hay debajo del cielo, por los gobernantes, por los que están en eminencia y por los de todo el mundo. Amén, Señor. Jesús dijo: